Y yo decía, Señor, ¿qué puedo decir, qué puedo hablar del Pentecostés si ya todos conocemos cómo fue? Pero siempre hay Dios, ahí guarda una perla que nos sorprende, o por lo menos a mí me sorprendió. Los discípulos durante 3 años y medio habían experimentado andar con Jesús en cada situación. Ellos veían esos milagros que todos anhelamos en este tiempo. ¿Quién nos desea un milagro? Un milagro de sanidad, un milagro de ser libre, o tal vez un milagro en la familia, o tal vez un milagro de trabajo, que Dios abra esa puerta, o tal vez no sé cuál es tu oración en esta mañana. Los discípulos habían caminado con Él, con Jesús, y experimentaron y vieron el obrar del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo lo tenemos, mientras estaba orando, el Espíritu Santo daba palabra. Lo tenemos dentro de nuestro corazón cuando le recibimos. ¿Cuántos recibieron a Jesucristo en su corazón? Le han entregado su vida. Acá estamos todos. Ya tenés el Espíritu Santo ahí en tu vida. Pero ¿cómo está el Espíritu Santo? ¿Cómo está ese Espíritu Santo? Porque todos tenemos, pero necesita ser manifestado. Los discípulos conocían y veían cómo el Espíritu Santo obraba en la vida de Jesús. En cada milagro el Espíritu Santo obraba. En cada intimidad de Jesucristo, que se tomaba su tiempo con el Padre, el Espíritu Santo estaba presente. El Espíritu Santo lo vieron obrar cuando fueron a bautizar a Jesús. Se manifestó el Espíritu Santo como paloma y escuchó la voz audible que decía: este es mi Hijo amado. Pero cada uno de los discípulos veían eso, lo sentían internamente, pero no, faltaba la manifestación. Por eso muchas veces cuando nosotros tenemos esas luchas de que sobresale la carne más que el Espíritu, es porque el Espíritu Santo no se manifestó en su totalidad. Por eso lo podemos ver en cada uno de los discípulos que se peleaban quién iba a ser la mano derecha, quién iba a ser la mano izquierda, quién iba a estar cuando Jesús iba a tomar el mando de rey. Ellos se creían de que Jesús iba a ser el rey de esta tierra, iba a tomar, iba a tener ministros, iba a tener todo un gabinete. Entonces estaban peleando quién iba a ser de un lado, quién iba a ser el del otro, quién iba a escuchar el corazón. Tal vez algunos que no lo manifestaban, pero estaban celosos de Juan, el discípulo amado, porque siempre estaba ahí cerca de Jesús. Ellos tenían el Espíritu Santo dentro, porque lo veían, pero no lo experimentaban en una forma personal. Y mientras preparaba la palabra, el Señor me fue llevando por un lado, por otro, y me vino a la memoria cómo era mi vida. Hijo de cristianos desde cuna. Mi cuna tenía nombre de cristiano. Era blanca la cuna, me dijeron, porque toda santidad es blanca. Venía de una familia de cristianos en donde se cantaban coros, se leía la palabra, se hacía altar familiar. Mi papá era director de coro de la iglesia, mi mamá cantaba. De chico teníamos la familia Just tenía un grupo que a mí me daba una vergüenza. Cuando pasaba mi papá se ponía a hablar y daba saludos y cosas. Yo tocaba el acordeón y me escondía atrás del acordeón porque era más alto que yo. Y fui creciendo como cualquier cristiano, pero en un momento tuve que tener un encuentro con Jesús, porque entendí de que en mi vida
Por más que mis padres me habían llevado por buen camino, por más que mis padres me habrían entregado, como hemos hecho con la vida de Joaquín en esta mañana, faltaba algo. Y un día en el Luna Park entregué mi corazón con Luis Palau. Le dije, Señor, yo necesito tener un encuentro con vos. Entregarte mi vida. Yo siento de que vos necesitas hijos, no necesitas nietos. Y yo no voy a ser salvo por mis padres, voy a ser salvo porque yo tomo las decisiones. Qué importante es tomar tu propia decisión. Y decidí cambiar mi vida, pero me faltaba algo. Y tenemos la promesa de que cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo entra en tu corazón, entra en tu vida. Y yo entregué llorando, esa noche llorando. Y esa semana estuve de luchas, de pruebas. Y tal vez alguna tentación que me estaba dando ahí viboritas. Cuando me estaba por bautizar de la misma manera para arruinar el propósito de Dios. Pero me faltaba algo. El Espíritu Santo estaba dentro mío, pero se necesitaba que se manifieste. Y yo estaba mal porque yo digo, falta algo. En la iglesia, el grupo de jóvenes se preparaba unos campamentos espectaculares, con horas silenciosas, donde vos te podías ir al campo y te encontrabas con Dios y el Señor te hablaba, el ambiente se daba como todo campamento. El último campamento que fueron los jóvenes y vos lo habías tocado por la presencia, porque el ambiente te da, porque están los amigos y porque es un cielo que baja de golpe por 3 días y no hay problemas. Parece que la palabra del que predica es para uno y las canciones para uno y uno se quebranta, tiene la libertad de quebrantarse, pasar al altar, pasar al frente de rodillas. En la iglesia no te lo hacen ni a palo, pero bueno, eso es otra historia. Tuve campamentos espectaculares, pero me faltaba algo. Faltaba algo en mi vida. El Espíritu Santo estaba. Yo no lo sabía, estaba en mi corazón, pero faltaba la manifestación. Y en las obras de teatro que tenemos en la iglesia, yo digo, oramos tan como un trámite. Señor, bendice los ensayos, Señor, bendice esto. Sí se oraba con pasión, se puede decir. Orábamos porque necesitábamos la bendición de Dios. Dios nunca faltó, pero había algo que faltaba. Pasión ahí, faltaba esa. Y yo veía, digo, falta algo, Señor. Pero como bautista, digo, Señor, ¿hay algún bautista acá? ¿O que era antes bautista? No autista, sino bautista. Mucha palabra, pocas nueces. Y había algo que me decía, falta esa relación, falta esa manifestación, que ese fuego del Espíritu Santo vaya adelante, que se manifieste en tu vida. Y lo descubrí cuando un día en una reunión en la iglesia central vino un pastor y el sábado era sábado y domingo, y el sábado me mandaron a la cocina. Qué feo que cuando un líder es un líder de un departamento te manden a hacer otra cosa, ¿no? Pero me mandaron a la cocina y yo de atrás de la puerta escuchaba, un mover había. Las canciones sonaban espectaculares y todo. Yo dije, estoy con ganas y ahí, pero obediente estaba. Y el domingo dije, no me lo voy a perder. Y el pastor me viene y me dice, ¿tenés la lectura bíblica? ¿Querés darla? Sí, cómo no. Me quedé ahí en el primer banco, di la lectura bíblica y me quedé clavado ahí. El pastor no sé de qué predicó.
No está permitido decirme la intimidad de esa prédica, pero para que usted tenga una idea, el pastor de la iglesia no lo invitó más. Por las cosas que por ahí, jocosas que decía. Pero yo tenía hambre del Espíritu Santo. Había algo que me empujaba. Había algo que me... ¿Cuántos tuvieron alguna vez hambre de comida? La pastora siempre primera en todo. ¿Cuántas veces tuvo hambre? Y no tenía la posibilidad. Y por ahí tarda 1 hora para llegar y comer algo. Pero usted tiene hambre. Tiene que saciar algo. O tiene sed en pleno verano. Tiene sed de tomarse un agua fresca. Y se tiene que aguantar. Es un ejemplo para que podamos entender lo que uno siente cuando falta la presencia del Espíritu Santo. Que lo tenemos. Porque te falta el agua, estás resediento del agua, hace mucho calor. Y tu cuerpo tiene agua. ¿Cuánto tiene en el cuerpo de agua? 70%. Ustedes los que están en el 70% de agua. Pero vos tenés ganas de tomar agua. Es como la pastora, que es un camellito que vive tomando agua. Agua. Pero no llega, porque te falta. En el bolsillo no tenés un mango para comprar un agua fría. Y estás sediento. Tenés algo como para aplacar esa sed. La presencia del Espíritu Santo que está dentro tuyo, pero está dormido. Está dormido. Y cuando se manifiesta, hay fuego. Y eso es lo que pasó con los discípulos. 3 años andando con Jesús. Ellos lo veían cómo se manifestaba en Jesús. Pero en ellos no se manifestaba. A tal punto que Jesús los mandó de 2 en 2 para predicar, a evangelizar. De 2 en 2. Y veían cómo el Señor los respaldaba, Dios los respaldaba. Y venían y contaban todo lo que se había hecho. Pero una vez, en un momento, salieron con un endemoniado que no podían sacarle el demonio. Y tuvo que intervenir Jesús, porque le faltó fuego, fe. Y el Espíritu Santo es el motor de la fe. El Espíritu Santo es el que nos mueve, aunque no lo veamos, tomamos por fe la bendición. A tal punto de que si nosotros lo analizamos fríamente, y escuche bien esto, Pedro era la mano derecha de Jesús. Estaba con el Espíritu Santo. ¿Tenía el Espíritu Santo dentro de su corazón? ¿Sí o no? Repito la pregunta. Pedro estaba con Jesús. ¿Tenía el Espíritu Santo dentro? ¿Sí? ¿Y por qué le falló? ¿Por qué lo negó? Porque no estaba manifestado el Espíritu. El Espíritu Santo se tiene que encender. Es el único que nos da identidad de hijos. El Espíritu Santo es el que dice, este es mi hijo. Así como lo dijo por Jesús, lo va a decir por vos y por mí. Este es mi hijo, no me lo toques. Este es mi hijo. Y vos vas a sentir dentro esa voz audible. ¿Cuántas veces sintieron la voz audible en su corazón? ¿Lo sintieron alguna vez? De verdad. No me muevan la cabeza como ese muñequito que está en el auto. ¿Sintieron esa voz audible? No vayas por ahí. ¿Sintieron la voz audible? No, tenés que soltar esto. ¿Sintieron la voz audible? No, tenés que dejar eso. Pero también está la voz audible. Vos estás atada a mí. Vos no podés salir. Vos no podés ser libre. Vos nunca vas a ser victorioso. Nunca vas a ser alguien en la vida. Esa voz la escuchamos todos los días. Acá. No acá, acá.
que te dice, no servís para nada. Y acá adentro el Espíritu Santo dice, dame lugar, dame lugar. Pedro se dio cuenta que le había fallado a Jesús, porque el Espíritu Santo le reveló a quién le había fallado. Nosotros decimos, pero tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos el Espíritu Santo, pero Él habla por nosotros. Escuchaba un doloroso testimonio en la semana de una persona que no conoce a Jesús. Tal vez no le entregó su corazón a Jesús. Y que hablaba que es de muy mal testimonio una persona cristiana. Qué feo cuando te dicen, pero este es así. A mí me pasó, el otro día estaba enojado con un cliente, pero enojado bien, en el buen sentido. No hay buen sentido. ¿Hay enojo o no hay enojo? Y había otro proveedor y me dice, pero no se enoje, usted es pastor. Ahora me lo decís que soy pastor. Y me sentí avergonzado. O sea que también soy humano, ¿eh? Muchas veces, cuando el Espíritu Santo no es el centro, no se manifiesta la carne. Pentecostés era un preparativo que Dios diseñó, que Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el renuevo en ustedes. Es necesario que yo me vaya para que Él se manifieste. Júntense. Pentecostés son 50 días después de Pascua, 3 días de resurrección, 40 días que Jesús estuvo predicando, se mostró que había resucitado y me faltan días, ¿no? ¿Cuántos días? ¿Cuánto? ¿43? Tienen frío, ¿no? El frío llega hasta el cerebro, ¿no? Piensan. 40 más 3. ¿Cuánto falta para 50? Muy bien. Dice, esperen la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar? 7. 7 días nada más tuvieron que esperar para manifestar la manifestación del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. 7 días. Pero había Saulo, lo dice en una de sus epístolas, dice, ¿a quién estamos adorando? ¿A un Cristo muerto? Porque si adoramos a un Cristo muerto, no podemos adorar. ¿En quién bautizamos personas? ¿En el nombre de una persona muerta? Es imposible. Hay una manifestación que Jesús, antes de ascender a los cielos, había 500 personas viéndolo ascender. 500. Decirle al que tenés al lado, si no te dormí y no se te hiela el cerebro. Decirle al de al lado, 500 personas. Lo vieron, 500 personas. ¿No 500? Porque lo vio como si... 500 personas lo vieron. ¿Cuántos hay acá? 60, 70, 80. ¿Creemos que Jesús ascendió? Una semana después de que ascendió Jesús, una semana en Jerusalén se encontraron en el aposento alto. ¿Cuántos? 500 personas. ¿Cuántos se encontraron en el aposento alto? 120. ¿Qué pasó con 380? Se perdieron en el camino. Una semana. Apenas una semana que no se aguantaron. Perdieron el control. 500 personas lo vieron ascender. Es como que si hoy no tuviéramos el privilegio de verlo a Jesucristo ascender.
Imagínate un minuto nada más, no menos, porque si no va a ser mucho tiempo. Imagínate por un instante ver a Jesús ascender. Y después que vos sepas o que sepamos, nos encontramos en el CFC. En una semana nos encontramos porque ahí se va a manifestar. Derramaré sobre toda carne mi espíritu. Es necesario ir a Jerusalén. ¿Y por qué iban a Jerusalén? Porque eran las fiestas que se celebraban. Las fiestas de las primicias, de las cosechas. Entonces se juntaron todos, nunca hubo tanta gente de todas las ciudades, de todo credo, de todo lenguaje. Había paraguayos, bolivianos, había de todo. Y que hablaban en guaraní, algunos hablaban en jeringoso, pero estaban ahí. Y solamente 120 se acordaban de la promesa. Y fueron allá al aposento alto. Solamente 120 que querían que el Espíritu Santo se manifieste en sus vidas. ¿Querían que se manifieste? 120. Hoy en día somos 60, 70 acá. ¿Querés que se manifieste el Espíritu? Tal vez el Espíritu se manifiesta cotidianamente en tu vida. Y soy de ejemplo. Y soy de ejemplo para el que necesita allá en la calle ser ejemplo. Vos nunca te veo enojado, nunca te veo triste, nunca te veo en el chisme, nunca te veo. ¿Qué eso es un vegetal que no sentís? No. Hay algo en vos que ese algo lo quiero. Ayer me impactaba mucho, Matías contaba su testimonio que él estaba en la pesada. Le gustaba el talco de tiza. Y le vendía a un incircunciso ahí, un mal nacido, que lo invitaba y le vendía polvo de ángel. Pero cuando esa persona, ¿cómo se llamaba? No te acordás. Mocho Carlos. Carlos le vendía la mercadería para drogarse. Carlos se encontró con Jesús y le fue a hablar a Matías. Loquísimo. El que te vende la droga de muerte es el que te va a traer a Jesús de vida. ¿Quién es el que da mejor testimonio? Y todos van a decir, como pentecostales, Carlos el transformado. Dios lo transformó. Pero Matías no se lo creyó. Dijo, mira, una vez sola voy, voy por respeto a vos, a la iglesia. Pero no quiero saber nada, porque son todos unos ladrones. Todos dicen lo mismo, somos ladrones. Hay un pastor que vive de las ofrendas, de tal. Todos dicen lo mismo. Te sacan el diezmo ahí. Y fue y Dios lo transformó. Alguna vez lo vamos a escuchar, el testimonio que tiene. Y cómo Dios transforma. Cómo el Espíritu Santo es el fuego es el motor que te mueve. Necesitamos tener ese encuentro para que el Espíritu Santo, el fuego, se pueda manifestar. Nadie entendía nada de esos 120 que estaban en ese aposento, en esa habitación. Dice que estaban todos unánimes, estaban juntos. Había unidad en el Espíritu, había unidad. No había chisme, no había confianza, porque ¿sabe qué pasa? La confianza está al hombre. Tenemos confianza y ya tenemos la posibilidad de decir, ¿qué querés? Matías con esa barba, ¿qué puede dar? Óyete. Y ya tenemos la confianza de levantar juicio. ¿Qué puedo decir? Ezequiel está en la cámara, no sabe nada de ¿qué?
Bueno, no hay otro. Y ya levantamos juicio. Entonces el Espíritu Santo se va opacando, se va opacando, se va opacando. Porque cuando el Espíritu... Pero tenemos al Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo, pero no se manifiesta. Y le damos pequeños detalles de comer para que la carne coma de lo que queremos. Porque eso nos deleita. ¿Y cómo vamos a dejar a aquel? Siempre deje, yo tengo que pedir perdón, pero aquel que hace 10 años pasó con él y nunca pidió perdón. Y ya caemos en el error de que el Espíritu Santo se va opacando. Qué lindo sería que la presencia del Espíritu Santo, así como se manifestó en ese aposento alto, había hambre. Ellos no sabían qué iban a buscar, pero ellos se habían quedado con esa promesa de Jesús. Le dijeron, vayan y esperen. Yo voy a derramar de mi espíritu. Yo voy a derramar de mi espíritu. Dios quiera que cada mañana, cada vez que nos reunamos, haya esa hambre de que el Espíritu Santo se manifieste. Porque cuando se manifiesta el Espíritu Santo no tenemos lugar para esas cosas que le expliqué antes. No le va a molestar la barba de Matías. No le va a molestar de que Ezequiel filma mal. No le va a molestar lo que le pueda molestar de un ministerio, de una iglesia. Me encontraba con un joven ayer y me dice, estoy yendo a una iglesia allá y qué sé yo, y hay restauración y disciplina. Tengo que viajar hasta Caseros, 40 kilómetros de acá. Y estaba a 7 cuadras de acá de la iglesia. Le digo, pero acá, disciplina. Nos tenemos que poner disciplina delante del Señor. Porque cada uno vamos a dar cuenta. Yo voy a dar cuenta por mi vida. Y obviamente cada uno va a dar su... Pero es necesario que el Espíritu Santo se manifieste, se encienda. Si se enciende va a pasar lo que pasó con Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? El que había negado a Jesús, el que le dijo, pero tú sabes que yo te amo. Pero algo sucedió cuando se manifestó el Espíritu Santo. Capítulo 2, capítulo 2, versículo 14 de Hechos. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera del día, 9 de la mañana, mas esto es lo que se ha dicho por el profeta Joel. Que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga en el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Qué le pasó a Pedro? Lo que tiene que pasarnos a cada uno de nosotros. Autoridad espiritual. Autoridad. Él se levantó y dijo, muchachos, quiero que entren en la eternidad. Acepten a Jesucristo. Es el único camino. No hay otro camino.
Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, no tenemos tiempo para entretenernos con bobadas que le damos a Satanás. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, vamos adelante. Cuando el Espíritu, el fuego del Espíritu Santo se manifestó en mi vida, ya no me interesó cómo iban mis amigos de la iglesia, porque ellos tenían que tener un encuentro con el Espíritu Santo. Pero yo ya había conocido lo que era la manifestación del Espíritu Santo. Y desde ese día cultivé el Espíritu Santo para que no se me apague. Porque ¿de qué manera se apaga? Por todas las bobadas que dije antes. En perder el tiempo, en qué hará, qué no hará mi hermano, qué hace mi mamá, qué no hace mi papá. Bobadas que si estoy o no estoy, o en qué situación está mi vida. El Espíritu Santo se manifiesta y el fuego quema todo. Es lo que se manifestó en Pedro. Él predicó y se convirtieron, ¿cuántos? 4.000 personas se convirtieron. ¿Pero por qué? Porque él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Salgamos a predicar. Ayer, mientras compartíamos la palabra y en un momento miraba, yo digo, están escuchando. Y uno espera lo carnal, la carne espera, que haya mucha gente ahí escuchando todo, expectante. Pero vinieron una parejita, escuchó, otros chicos fueron hablados por los líderes de fusión y se les predicó. Ya no van a poder decir, nadie me predicó, nadie me compartió de Jesús. Llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido derramado, hubo manifestación y el fruto fue Pedro predicando. Y te digo más, Pedro en el capítulo siguiente le habla a un paralítico. No tenía plata. Le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué autoridad más? Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, tenemos autoridad de parte de Dios. Tenemos autoridad de parte de Dios. ¿Querés que te vaya bien? Pedirle que el Espíritu Santo se manifieste, se encienda. ¿Querés que te vaya bien? Pedirle al Espíritu Santo se encienda. Vas a tener más pruebas, pero se va a prender fuego. Se va a prender fuego. Cerra tus ojos. Te doy gracias, Dios. Señor, te pedía en medio de la alabanza, en medio de la adoración, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste. Señor, que se encienda el fuego, que se encienda el fuego. Señor, y gracias por el frío. Porque si tú nos enciendes, Señor, es porque realmente eres real y eres genuino. Señor, que sienta que el fuego consume nuestras vidas en esta mañana. Señor, que podamos analizarnos internamente, Señor, y podamos decirte, Señor, en qué te estamos fallando. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, por dejarte dormir y no darte el lugar para que tú te despiertes, Señor, con ese fuego abrasador. Señor, te pedimos perdón porque te tenemos atados, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque el Espíritu Santo no nos da una identidad de hijos de Dios. Señor, y queremos, Señor, en esta sociedad, Señor, impactar, Señor, que somos hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios, donde el Espíritu Santo se manifiesta y es fuego, y es autoridad, que cuando se nos presente la prueba, la lucha, la enfermedad, Señor, el fuego consuma todo.
Señor, nos dé la autoridad espiritual que necesitamos. Ahora enciéndenos, Señor. Enciéndenos, Espíritu Santo. Enciéndenos, Señor, para que sepamos, Señor, que no debemos ser fluctuantes, sino entendidos, Señor, en el tiempo. Señor, entendido de lo que tú estás llamándonos la atención en esta mañana. Señor, que no sea de esos 380 que se pierdan, sino que sea parte de los 120 de este tiempo, Señor. Señor, que entre en ese aposento alto, Señor, y que reciba la visión, Señor, reciba, Señor, esa doble porción de tu Espíritu Santo. Señor, que el fuego, Señor, se encienda en mi vida. Señor, te doy gracias. Yo te voy a pedir que si tenés el Espíritu Santo, puedas levantarte y levantar tus manos y clamar por tu salvación, por tu llenura. Tal vez suena chocante lo que te digo, porque vas a decir, pero yo estoy lleno del Espíritu Santo. Si estás lleno, realmente se manifieste esa llenura, que se manifieste esa llenura. Tal vez al lado tuyo hay alguien que está con el medio vaso lleno y que te puedas acercar y orar, interceder y abrazar